el mensaje y la palabra del Señor. Vamos a leer Hechos 10:48. Dice la palabra: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Señor Jesús, gracias le damos por esta palabra que hemos leído, Señor, y vamos a meditar en ella, Señor. Ayúdenos, guíenos, Señor, diríjanos por su Espíritu Santo. Que las palabras que salgan de nuestros labios, Señor, sean de parte de nosotros y de parte suya, Señor. Lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a meditar la palabra del Señor y vamos a meditar el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. En cierto programa antes hablamos y hablábamos que hay cantidades grandes de personas que se congregan en iglesias, que asisten a templos, a cultos y a prédicas, pero que esto no lo han recibido, no se les ha enseñado, no se les ha dado a conocer esto del bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y quizás los que le predican, los que les enseñan, los que le guían, leen esto, pero lo omiten, se los esconden, no les enseñan, porque son contrarios del nombre de Jesucristo, son adversarios de la doctrina del Señor Jesucristo y están en contra de la doctrina del nombre de Jesucristo. Ahora, ¿por qué es esto? Porque en ellos hay un espíritu de apostasía que les ha hecho creer en un fundamento que no existe. Y están fundamentados en una parte de la Escritura que no se interpreta así, que no se cumple así como ellos creen, que es en Mateo 28:19, ¿verdad? Porque ese es el fundamento, pero ese no es un bautismo, ¿verdad? No es un bautismo, porque dice: vayan y hagan discípulos a las naciones. Pero a nadie están bautizando ahí, a nadie están, porque tampoco es un bautismo, es un mandato, es un mandamiento, un mandato a los apóstoles. Y ella dice que los bauticen en Él, no dice en los, no dice en varios, sino en uno, porque Padre no es nombre, ni espíritu, ni hijo,
son 3 pronombres, y ningún apóstol o profeta o pastor bautizó en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. O sea, no existe, porque no se interpreta así, no se cumplió así. Cuando los apóstoles, ¿verdad?, en el momento que van a cumplir, en el momento que van a darle cumplimiento a esa palabra que se les fue ordenada, a ese mandato, entonces ellos responden de la manera correcta como tiene que ser, ¿verdad? Dice, ¿verdad?, Hechos 2:37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Oiga bien, aquí ya es en el día de Pentecostés cuando descendió el poder, o sea, el Espíritu de Dios descendió sobre el pueblo que estaba reunido. Y en ese momento ellos cuando sintieron ese poder, esa unción, dice que se compungieron de corazón, o sea, se hallaron culpables, se hallaron, porque ahí había mucha gente que había participado en la crucifixión del Señor, en acusaciones, ¿cuántos? Y lo habían despreciado. Entonces, ellos preguntan, varones, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? No se halla que Pedro o los demás apóstoles dijeron algo más, sino que la respuesta está en el 38. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, la respuesta es clara, que hay que arrepentirse, ¿verdad?, y hay que bautizarse, pero no en 3 pronombres, sino en el nombre de Jesucristo, para recibir el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. O sea, mientras tú no estás bautizado en el nombre de Jesucristo, bautizado en el nombre de Jesucristo, tus pecados no han sido perdonados, tú no has recibido don, ¿verdad? Porque así está escrito. Entonces, este es el primer bautismo que hay en la Biblia, porque cuando dice Hechos 2:41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea, pero cuando estas 3,000 personas se bautizaron, recibieron la palabra, la recibieron en el nombre, recibieron el bautismo en el nombre, recibieron el perdón de pecados en el nombre y el don del Espíritu Santo en el nombre. Entonces, eso es lo que usted tiene que hacer, ¿verdad? Pero usted, bien por lo que ya lo han hecho, bien por los que ya están, pero vuelvo a repetir, hay millones y millones de personas que no lo han hecho, que no han dado este paso tan importante, que es el más importante, ¿verdad? Porque no, aquí no dice que los apóstoles dijeron: sí, bautícese en el nombre del Padre,
y del Hijo y del Espíritu Santo, porque ellos entendieron que el Padre no era nombre, ni Hijo de nombre, ni Espíritu. Ellos son tres pronombres, son tres títulos. Pero en Él sí, el nombre de Jesucristo sí. Ese es su nombre es el Señor Jesús. Entonces, debe todo hombre, toda mujer, toda persona que quiera ser salvo, pues, porque que quiera pertenecer a un grupo, a alguna iglesia, a alguna denominación, pues es otra cosa, pero que quiera ser salvo, que quiera pertenecer a la salvación, tiene que hacer esto. De lo contrario, ¿cómo puede entrar en el cielo? ¿Cómo puede asegurar y decir, sí, yo estoy seguro, estoy segura? No, es que como dice la palabra, como dicen las escrituras, dice. ¿Ah? Como dicen las escrituras. No es como dice el pastor, el presbítero, como digo yo, como dice, no, es como dicen, y aquí es la escritura la que dice esto. Es la palabra de Dios la que habla esto. Es la Biblia la que dice esto, no es el ministro, no es el pastor, el evangelista, el miembro de la iglesia, no, es la Biblia la que dice que hay que bautizarse en el nombre, que hay que recibir la doctrina del nombre para ser salvo. Es la palabra de Dios, no es el hombre. Entonces, como dice la palabra, ¿por qué hay necesidad de enseñar esta doctrina, esta palabra? Porque esto es lo más vital para la salvación. ¿Verdad? Hay mucha gente que está perseverando, vuelvo a repetirle, en una denominación, en un ministerio, que esto no lo tienen, no lo reciben, no lo viven, ni lo han tenido. Ahora, ¿de dónde nace la iglesia trina? ¿De dónde viene el fundamento de la Trinidad? Viene del Imperio Romano, del Vaticano. Desde ahí se origina el fundamento trino. Ahí donde dice, según la historia, un emperador romano llamado Constantino, él reunió a la iglesia y tomaron el acuerdo de esa doctrina, ese bautismo, ese fundamento así. Entonces de ahí se origina. Tampoco el Señor fundó la iglesia romana, no. Tampoco Pablo fue el primer papa, tampoco. No es así. Más bien los romanos crucificaron a Pedro y lo martirizaron. Entonces, de ahí se origina la apostasía. O sea, este ministerio de fundamento falso apóstata contra la verdad. Viene apostando contra la verdad, viene haciendo una competencia. Entonces, ahora, ese día de Pentecostés dice que recibieron la palabra como 3,000 personas. Aquí no dice que los llevaron a charlas por 6 meses, que los casaron primero, porque primero es el bautismo primero y de ahí sigue el matrimonio, sigue consejo, sigue, ¿verdad? Porque todo este adoctrinamiento, todo este fundamento viene de la iglesia romana ya, ¿verdad? Pero aquí inmediatamente los bautizaron. Luego, claro, le dio un seguimiento a la perseverancia de ellos. 3,000 personas se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. 3,000. Es el primer bautismo. Aún
el apóstol Pablo, que tantos hablan de los mensajes de Pablo, pues, porque cuánta denominación, cuántas personas hablan y enseñan lo que Pablo enseñó. Dice Hechos 22, 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Mire. O sea, este es el bautismo del apóstol Pablo. ¿Verdad? Parece que Pablo, cuando lo iba a bautizar a Ananías, ¿verdad?, los apóstoles, titubeó, quiso claudicar, se quiso detener, ¿verdad? Pues Pablo era fariseo, Pablo era de los fariseos, pues. Pero cuando él quiere titubear, cuando él quiere detenerse, cuando él quiere parpadear, le dice: mira, ¿por qué te detienes? ¿Verdad? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Su nombre, que no dice los nombres ni los pronombres, no, su nombre. Lava tus pecados. Y hay mucha gente que puede estar queriendo, pero se detiene, queriéndolo hacer, pero duda, dice: pero es que no estoy seguro, no, esto es verdadero, esto es real, esta es la verdad, este es el fundamento de la iglesia verdadera. Alguna gente dicen: la primera iglesia es la iglesia romana. No, están equivocados. La primera iglesia es la iglesia verdadera que se fundó en el día de Pentecostés. Esa es la iglesia correcta. Ahí, pero ahí, eso no fue ni en Roma, fue en Israel también. Esa es la primera iglesia, esta, de Hechos 2, 38, 37. Entonces, pero aquí el apóstol va a bautizarse. Entonces el apóstol Ananías le dice: ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, su nombre, su nombre. Entonces lo bautizaron a Pablo en el nombre de Jesucristo. Pero usted predica a Pablo, bien por los que están bautizados en el nombre, pero hay gente que predica a Pablo y no está bautizado en el nombre. Y hay gente que dice: yo no me vuelvo a bautizar porque ya estoy bautizado, ya no. Y además que ya es un solo bautismo. Sí, pero la palabra dice que es un solo bautismo porque así dice en Efesios, ¿verdad? Que es un solo bautismo, pero el que escribió eso fue el apóstol Pablo, porque él era bautizado en el nombre. Por eso escribió él esto, ¿verdad? El que escribió eso, ¿verdad? Porque hay gente que está, o sea, se ha equivocado, ¿verdad? Pero aquí dice Efesios 4, 4:5. Un Señor, no dice 2 ni 3. Una fe, un bautismo sobre todos. Dice: un Dios, Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahora, esto lo escribió el apóstol Pablo, que dice que un bautismo, un Señor. Claro, porque ahí lo bautizaron en el nombre, porque si usted empieza a leer aquí en Efesios 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la
voluntad de Dios a los santos fieles en Cristo Jesús, que está en Efesios. Entonces Pablo fue bautizado en el nombre de Jesucristo y es el que le escribe a los Efesios, pero él dice que un Señor, un bautismo, una fe, una sola, o sea, un mensaje en uno, ¿verdad? Entonces, si usted no se ha bautizado en el nombre como se bautizó Pablo, usted todavía le falta eso para que usted hable como habló Pablo, ¿verdad? Porque en Hechos 22 diciendo, leímos, dice, ¿por qué te entiendes? Levántate, bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. Cuando bautizaron a Pablo, invocaron el nombre de Jesucristo, ¿verdad? El que lo bautizó invocó el nombre de Jesucristo, el nombre del Señor Jesucristo, el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Hay gente que dice, pero es que no me puedo volver a bautizar porque ya me bautizaron. Pero si no se ha bautizado bien, si no es como dice la alabanza de Alfa y Omega, como manda el Salvador, no, usted todavía le falta. Yo voy a leer un rebautismo que el mismo apóstol Pablo hizo en la iglesia de Efeso. También, oiga bien, Hechos 19. Dice, aconteció, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hablándoles a ciertos discípulos, les dijo, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron estos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles puesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran como unos 12 hombres. O sea, 12 rebautizados. ¿Por qué lo rebautizó Pablo? Porque no estaban bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué habría que bautizar a una persona que ya fue bautizada en los 3 pronombres? Porque no ha sido bautizada en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de sus pecados y recibe el don del Espíritu Santo. En otras palabras, si tú mueres con ese bautismo así, mal hecho, sin fundamento, te vas a perder. Porque al cielo vas a entrar, pero por el nombre, ¿verdad? Entonces, estos 12 hombres fueron rebautizados por el apóstol Pablo. Fueron rebautizados, ¿verdad? Y no hay discusión, no hay contradicción, sino que cuando él les preguntó, ellos fueron bautizados en el bautismo de Juan. Juan dijo, vengan, ¿verdad? Arrepiéntanse. Yo te bautizo en arrepentimiento. Pum, el agua y los acá. Pero detrás de mí viene otro, dijo que es. Entonces, en el nombre de ese que venía detrás de él, que es el Señor Jesucristo, es que había que bautizarse para recibir el Espíritu Santo y la salvación, el perdón de los pecados. Entonces, estos 12 hombres fueron rebautizados, ¿verdad? Y así tendría que ser, ¿verdad? Hay cuánta necesidad. El primer texto que leímos dice, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días,
Esto es el apóstol Pedro en la casa de Cornelio, el centurión romano, ¿verdad? Cuando él les predicó, dice que ellos se arrepintió el centurión y toda su familia y saber cuántos más. Entonces dice que los mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. O sea, no dice que los mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, en el nombre del Señor Jesús. Así, ¿verdad? Hay gente que dice, pero Pedro se equivocó. ¿Y dónde dice la palabra que Pedro se equivocó? En ninguna parte. No. ¿Y dónde dice eso? En ninguna parte. Eso dice aquella persona que no conoce la doctrina, que no conoce el camino verdadero, que no está caminando por la senda correcta, que es Jesucristo de Nazaret. Entonces, ¿verdad? Los mandó a bautizar. Aquí no dice que hubo discusión, que hubo contradicción, sino que los mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? ¿Verdad? Obedecer esta palabra. Así como aquellos santos varones lo hicieron, tenemos que hacerlo nosotros. Hoy en día dicen que el apóstol aquí, que hay otro apóstol allá, y resulta que son, bueno, primero que para ser apóstol hay que ser bautizado en el nombre de Jesucristo y representar la doctrina del nombre. Y otra cosa es que, ¿verdad?, aparecen apóstol aquí, apóstol allá, y no conocen la doctrina, no conocen el nombre, no rechazan, blasfeman, porque hay un montón de gente de esa llamada apóstol que son personas blasfemas del nombre, blasfeman de la salvación. ¿Cómo les va a ir a estas personas al final? ¿Verdad? ¿Qué castigo tan terrible van a tener por blasfemar del nombre de Jesucristo? Blasfemar de la doctrina del Señor, blasfemar del nombre de la salvación, ¿verdad? ¿Por dónde van a llegar al cielo? ¿Por qué parte se van a ir? ¿Verdad? Entonces, estos fueron bautizados, ¿verdad?, en el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Aquellas personas que han conocido este bautismo ya son bienaventurados, que han conocido este camino, que han recibido este mensaje, que ya están perseverando en este mensaje. Pero aquellos que no lo han hecho deben de hacerlo, porque esto es cuestión de vida o muerte. ¿Sabe por qué? Porque si usted se muere sin esto, va a tener problemas. Y allá cuando vaya a caer al infierno, va a decir, me engañaron, no me dijeron la verdad, no me hablaron la verdad. Porque ve que muchas veces hay gente que conoce la verdad pero omite, porque le están pagando un salario, porque me van a expulsar, me van a sacar, me van a... ¿Y de qué te sirve si al cielo no vas a entrar y andas perdido? ¿Verdad? Deberías de rectificar, volverte a Dios, regresar hacia el Señor, ¿verdad? Y aquellos que no lo han hecho, que lo hagan, que busquen, que investiguen, que lean la Biblia, ¿verdad? Porque en realidad solo existe un nombre, como dice la alabanza, y como dice Hechos 4:12, solo hay un nombre, ¿verdad?, que Dios ha dado a los hombres para que podamos ser salvos, invocando su nombre y recibiendo esta doctrina, recibiendo esta palabra, tal como le enseñaron aquellos santos varones, como le enseñaron los apóstoles, como le enseñaron los antepasados, los fundadores de la iglesia, quienes Dios usó. Gente que dice, yo me gusta el ministerio, pero no porque por la forma de vestir, por todo, pero es que
el misterio del Señor. O sea, los cristianos en la tierra son diferentes. Se conocen, se echa de ver. Hay una forma de vestir diferente y una forma de vivir diferente para ellos, ¿verdad? Esta mañana hemos hablado del bautismo en el nombre, cómo lo hicieron los antepasados, cómo hay que hacerlo para ser salvo. Hemos hablado de esto. Que eso nos ayude, ¿verdad? Que esto nos edifique, nos ayude, porque la idea es sacar las almas de la turbación, del error, de la equivocación, y llegar a lo verdadero, ¿verdad? Solamente hasta aquí el mensaje de hoy en el verdadero camino. Señor, aquí